El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12 y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Podríamos hacer una historia, podríamos hacer en este momento, hermanos, deberíamos, no es el momento, ni hay tiempo para hacer una breve historia de salvación, para poder entender bien, sobre todo el primer libro de los Reyes, la lectura que escuchamos, la primera lectura que escuchamos. Y en esa historia de salvación van a aparecer diferentes figuras a las cuales seguimos venerando y siguen siendo para nosotros una referencia. Siguen siendo para ti, para mí, modelos de fe, de fortaleza, de obediencia, de entrega. Por ejemplo, hoy surge una figura muy querida por todos los judíos, los cristianos y mucha gente más. El personaje de David. David sabe que le quedan un poco tiempo de vida. ...40 años de servir a un pueblo, de ser fiel a Dios. 40 años de ser rey. Lo dice el texto del primer libro de los Reyes. Pero qué gran lección para todos los que estamos aquí, hermanos. De una u otra manera es una lección muy grande que nos da este hombre. Primero, estando ya al borde de la muerte, le da creo que el mejor consejo a su hijo. No creo que haya otro consejo mejor antes de expirar para darle a los hijos, en este caso al hijo, a Salomón. Vamos a leer, lo voy a volver a leer literalmente lo que le dice, el consejo que le da David a Salomón, su hijo. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos. Órdenes, decretos e instrucciones tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá
la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. En resumen, le está diciendo un papá, un padre a su hijo: hijo, tú y yo somos creyentes, servimos a un solo Dios, al único Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Cumple los preceptos y tendrás éxito. Fíjense, hermanos, ¿quién está hablando? Un hombre que 40 años, cuántas situaciones vivió David como rey. Inclusive, yo me atrevo a decir que David, el rey David, ya después de 40 años que maduró, que experimentó el poder y la misericordia de Dios, pudo ser fiel a Dios, porque primero escuchamos, y si leemos capítulos anteriores, quebrantó por ahí algunos mandamientos, los quebrantó, los faltó, los violó, pero pasan los años, y fue descubriendo la misericordia, el poder de Dios en él. Y entonces sí, va adquiriendo autoridad moral para decirle a su hijo: si tú te portas bien, Dios, nuestro Dios, es fiel en sus promesas, va a cumplir la promesa de cuidarte. O sea, David lo experimentó. Siempre que fue fiel en todo momento, cuando fue fiel a Dios en todo, David siempre gozaba de la providencia, de la protección, del amor de Dios, del poder de Dios. Es decir, ante muchos pueblos, ante muchos países, siempre Dios manifestó su gloria y su poder. Entonces, hay un papá que tiene autoridad moral, que le dice a su hijo: tú serás mi sucesor. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, gozarás de la providencia, del poder, de la majestad, de la gloria de Dios. Es decir, si cumple sus mandamientos. David tenía experiencia. Yo creo que David lloró mucho tiempo porque quebrantó. En su juventud, siendo rey, joven, quebrantó por lo menos 2 mandamientos: el adulterio y el asesinato. Pasaron los años y fue madurando, fue experimentando el amor de Dios. Yo creo que es el mejor consejo, repito, que un padre puede dar a su hijo, que un cristiano debe dar y puede dar a cualquier persona, que un sacerdote puede dar y recordar a la feligresía. Cumple los mandamientos y serás feliz, vivirás en paz y morirás en paz. Yo creo que David murió en paz. También el texto habla sobre la muerte de David y después un pueblo en duelo, el pueblo de Israel, que le llora a un hombre muy querido, a un rey muy fiel a Dios. El evangelio que escuchamos hoy, hermanos, tiene mucha relación. Jesús instruyendo a sus apóstoles, enviándolos también, instruyéndolos y enseñándolos a confiar en la providencia de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, a hacer el bien. Tenemos mucho por hacer, hermanos. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Si podemos resumir y sacar conclusiones, propósitos
de la primera lectura y del Evangelio para ti y para mí. Podemos aplicar la palabra de Dios a una comunidad llamada Santuario de Guadalupe que está preparándose para vivir la gran misión, una misión hermosa. Estamos escuchando las palabras tanto de David como de Cristo. Si haces esto, vivirás. Si cumples los mandamientos, vivirás. Jesús, que le dice a los apóstoles: no lleven por el camino ni pan ni morral, ni lleven nada. Es decir, aprendan a confiar en la providencia de Dios, en el poder de Dios. Dejen que Dios manifieste su poder y su providencia. Ustedes vayan y cumplan lo que Dios quiere, hagan lo que Dios quiere, y lo otro vendrá por añadidura. ¿Cuál es lo otro? Pues el pan, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros, comunidad? Que cumplamos, que seamos continuadores de lo que hizo David, lo que hizo Salomón, lo que hicieron esos grandes personajes del Antiguo Testamento, que seamos continuadores de lo que comenzaron los apóstoles a predicar el mensaje de la esperanza, de la buena nueva, del servicio. Lo dice el Evangelio: curar a los enfermos, ungir, exorcizar, predicar. Eso fue lo que hizo Cristo, eso mandó hacer a los apóstoles, y eso nos pide a nosotros, comunidad del santuario, que hagamos allá donde ya tenemos organizado, preparada la misión. Aprendamos, hermanos, a confiar y aprendamos a obedecer. David fue un hombre obediente, fue un hombre fiel, y por eso fue muy bendecido por Dios. Aprendamos a ser obedientes al mandato del Señor, a ser fieles. Aprendamos a confiar, buscar primero el reino de Dios, y todo lo demás, eso que queremos, que deseamos, vendrá por añadidura. Que María Santísima y San José nos vayan enseñando, bajo la guía del Espíritu Santo, a prepararnos a esa gran misión, llevar la buena nueva donde hace falta. Amén.